Anaya Juan Pablo. Jorge Vaquero. Luis Bayuelo. Presente. Yulibet Bocanegra. Presente. Fania. Presente. Astrid Carolina. Presente, profe. Alejandra Sofía. Presente. Daniela Patricia. Keila Serra. Presente, profe. Loraina Andrea. Presente. Jessica Díaz. Presente. Angie Marcela. Presente. Joana. Presente. Dana González. Presente. Adriana Yasmín. Lina María. Presente. Jaime de Jesús. Presente. Richard Andrés. Presente, profe. Stephanie Dayani. Reni Rafael. Profe, y a mí me voló Martínez Barceló. Acabo de llamar a Pro- Stephanie Dayani. Profe, no escuché y abrí el micrófono y no escuché nada más, escuché a Richard. Reni Presente. Rafael. Presente, querida profesora. Sadi Tatiana. Presente, profe. Perilson de Jesús. Presente, profe. Milady Cecilia. Presente, profesora. Lady Laura. Lady Laura. Cristian Alejandro. Rivera Andrés. Presente, profesora. Miladies Payares. Presente, profe. Yuleidis Payares. Presente, profe. Giret Saday. Presente. Ani Mauren. Profe, tiene problemas de conexión. Julián Alberto. Presente, profesora. Catherine Patricia. Presente. Álvaro Javier. Presente. Cristian de Jesús. Jesús Daniel. Presente. Camila Andrea. Presente. Stephanie Carolina. Ah, ella no va a continuar. Wendy Yulay. Presente, profe. Katiuska Paola. Presente. Roberto Carlos.
Presente, profe. Sandra Marcela. Presente, profesora. Listo. ¿Alguien me faltó por llamar en lista? Profe, Señora. a Vaquero que le haga el favor y lo excuse, que tiene problemas con el internet y no se ha podido conectar, que apenas ¿A logre. quién, perdón? A Vaquero. Ok. Jorge Andrés. Gracias, profe. Profesora Anaya, ya me puede conectar. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Listo. Bien, ¿y usted, profesora? Ok, bueno, arranquemos. Listo, en la clase anterior estábamos conversando y haciendo un recorrido sobre algunos artículos de la ley 43 que todavía están vigentes y que ustedes saben que esta ley 43 es la que nos rige a nosotros como profesionales de la contaduría pública. Básicamente voy a continuar con el repaso para darle pues el espacio a Jaime con el tema que le corresponde el día de hoy. Voy a ser muy general en el repaso, realmente voy a tocar como unos puntos que me parecen importantes que ustedes recuerden. Voy a proceder a compartir, permítame un momento. ¿Pueden ver el PowerPoint, jóvenes? No, profe. No, señorita. No, profe. Ok.
¿Pueden ver las diapositivas ahora, jóvenes? Sí, señorita. Sí, profe. Ok. Perfecto. Sí, profe. Bien, entonces básicamente les voy a tocar ciertos puntos que me parecen interesantes recordar. Esta parte de la ética es muy importante, ya que en todas las profesiones yo creo que nosotros debemos actuar con ética, teniendo en cuenta el comportamiento humano, teniendo en cuenta los valores, teniendo en cuenta la forma que interactuamos en este mundo en el que existimos, pues la ética es fundamental en todas las profesiones. De hecho, no quiero decir que la de nosotros sea más o sea menos, porque en todas, como les digo, es importante. Pero nosotros tenemos unos principios éticos que nos rigen como profesionales y que debemos cumplir. Entonces, recordando un poco lo que es la ética, dice que esto estudia, es una disciplina, porque es una disciplina que estudia la forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras actividades diarias. O sea, básicamente yo esta ética la asocio con el comportamiento humano, lo asocio con valores, lo asocio con moral. Entonces, cuando ya tocamos el tema de ética profesional, entonces miren que básicamente se reconoce como una ciencia normativa que estudia los deberes, no solamente los deberes, sino los derechos que tenemos los profesionales en el cumplimiento de nuestras actividades. Y comienzan a mencionar una serie de principios éticos que nosotros debemos cumplir. Estos principios simplemente los voy a mencionar, no voy a entrar a detallarlos, porque considero que en la etapa que estamos todos, podemos entrar a definir cada uno de estos principios de manera rápida y breve. Entonces, estos principios nos dicen que nosotros tenemos que ser íntegros, que tenemos que ser objetivos, que tenemos que tener una independencia, que tenemos que ser responsables con nuestro trabajo, que tenemos que guardar una confidencialidad, que tenemos que atender las disposiciones normativas o legales, que tenemos que actuar con competencia y que tenemos que estar actualizados en nuestra profesión, que tenemos que actuar de manera colaborativa con el resto de nuestros colegas y que además de eso debe haber un respeto entre nosotros. Y obviamente actuar con una conducta ética que más que todo hace referencia a esa integridad que debemos guardar como profesionales. Entonces, mire que son unos principios básicos que como persona yo creo que los tenemos, pero ya en la parte profesional o en el campo profesional que nos toca practicarlos, pues también tenemos que hacerlo de la misma forma. Entonces, esto que no se nos olvide siempre que tengamos relaciones con otros profesionales y no solamente, perdón, un momentico. Jorge Andrés está escribiendo por el chat. Ok. Bien, y no solamente con los profesionales que vienen siendo nuestros colegas, sino con todo aquel que tengamos un contrato, con todo aquel que tengamos una relación profesional, pues actuemos de la misma forma. Créanme que esto habla muy bien de un profesional. Entonces, esto es como para recordar que estos son unos principios que debemos tener nosotros mínimamente como profesionales. Entonces, aquí básicamente entraba a definirlos, como le dije, no es necesario. Hay un artículo en la ley 43 que habla de la remuneración, que es importante que ustedes sepan que está por ley
¿verdad? Y básicamente nosotros, en función de nuestro trabajo, tenemos un derecho fundamental y es a recibir una remuneración por nuestro trabajo. Y, lógicamente, por aquellos que ejecuten todas las personas que estén bajo nuestra supervisión y responsabilidad. Entonces, básicamente somos nosotros los encargados y los que tenemos la última palabra del valor de nuestro trabajo. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros sabe cuánto cobrar en un momento determinado, de acuerdo a la responsabilidad que se tenga, de acuerdo al tiempo que se le dedique, de acuerdo al tamaño de la organización. En fin, son tantos factores que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de fijar unos honorarios por el trabajo que nosotros realizamos, pero siempre, jóvenes, debemos recibir esa remuneración. Yo a mis estudiantes siempre les recomiendo que nosotros, por lo más simple que parezca el trabajo que se está realizando, siempre acostúmbrense a decir de que su trabajo tiene una remuneración. ¿Por qué? Porque para eso ustedes estudian, para eso ustedes se preparan, para eso ustedes día a día se actualizan, ¿verdad? Entonces a veces nos dicen, Jaime ya es un contador que tiene su tarjeta profesional y viene el amigo y le dice, mira Jaime, hazme una certificación de ingresos. Entonces, como creen que es una simple carta donde Jaime va a certificar que él se gana 10 millones de pesos mensuales producto de su trabajo, que es la compra y venta de zapatos o la compra y venta de ganado. Pero la sola firma de Jaime como contador público está dando fe pública que lo que se gana esa persona es verdad, es veraz. No necesita más nada, sino simplemente esa certificación de ese contador público si es una persona independiente. Y esa certificación de ese contador está dando fe pública. Entonces, jóvenes, hay que, de una u otra forma, acostumbrar a las personas que están a nuestro alrededor que nuestro trabajo tiene un valor. Entonces, el trabajo no se regala, el trabajo tiene un valor. Que la firma de un balance, no es que ya el balance está hecho, entonces yo necesito tu firma. Pero es que la firma es lo más importante, porque la firma es la que te está dando la fe pública. Y yo con mi firma estoy diciendo que lo que está ahí existe, que lo que está ahí es real, que todos los compromisos y todas las obligaciones que están ahí existen, o que todos los activos que están ahí son reales. Entonces no cualquier 50,000 pesos equivale a la responsabilidad que yo tengo como contador público de decir que eso es veraz y que eso se ajusta a la realidad económica y a la normatividad vigente. Entonces tenemos que ser muy responsables también con ese tema de la remuneración que vamos a percibir por nuestro trabajo. Recuerdan que en la clase pasada hablamos que también hay unas sanciones que lo mencionamos. Entonces aquí les voy a mencionar algunas de las irregularidades más comunes que normalmente se cometen por parte de los contadores públicos o aquellos que ejercemos funciones contables. Entonces, básicamente, las irregularidades más comunes está suscribir estados financieros sin estar certificados por el contador público, dictaminar estados financieros sin estar certificados por el contador público, profesionales que han ejercido el cargo de revisor fiscal después de haber sido contador público en la misma empresa sin haber dejado transcurrir el término en tiempo establecido por la ley. Ya les voy a mostrar el artículo que habla sobre esto. Presentar estados financieros diferentes en un mismo periodo, ejercer funciones administrativas desbordando su función fiscalizadora. Entonces, fíjense que a veces parecen cosas que no se dan, pero hay revisores fiscales, por ejemplo, que dictaminan sin que los estados financieros estén certificados. Y eso da motivo a sanción. ¿Por qué? Porque es una irregularidad.
ejercer simultáneamente el cargo de contador público y revisor fiscal en el mismo periodo y en la misma empresa. Entonces, realmente esto no se puede hacer, o sea, por ley, no podemos ser juez y parte, siempre lo he dicho, y en el momento de que usted sea el contador y usted mismo se revise, pues está incumpliendo también con algunos artículos que ya los vamos a ver. Omisión de datos injustificadamente en los estados financieros y de irregularidades existentes en la empresa ante la Asamblea General. Suscribir estados financieros contrarios a la Profesora, una real pregunta. situación. Señor. Profesora, usted ahora que habla de que no puede ser juez y parte, ¿qué relación tendría una tesorera con el tema de oficial de cumplimiento? ¿Cómo así tesorera? O sea, es tesorera y también es revisor. Por lo menos, o sea, que la persona es la tesorera de la empresa, la directora de tesorería, y que en Sí. caso tal la quieran nombrar como oficial de cumplimiento para el tema de Sarguilaf, eso también sería entre juez y parte, ¿verdad? Claro, entre juez y parte, totalmente. Totalmente. Eso es. Otra de las irregularidades es el retraso y manejo irregular de la contabilidad de la sociedad e inducir al error de sus contadores delegados, omisión de datos injustificadamente en los estados financieros, suscribir estados financieros contrarios a la real situación financiera, no pronunciarse frente a la no presentación de los estados financieros. Entonces, todo lo que se vea dentro de la organización hay que pronunciarse sobre eso. O sea, nosotros no podemos pasar un periodo como revisores fiscales y los estados financieros. ¿Dónde están los estados financieros? Pasa enero, pasa febrero y los estados financieros ¿a dónde? Entonces nosotros tenemos que ser veedores de que la información se entregue oportunamente. De hecho, nosotros como revisores fiscales tenemos unas fechas que no están establecidas por ley, pero tenemos unas fechas para que la administración nos entregue los estados financieros. Porque la idea es que nosotros, una vez cerrados estos estados financieros, se hagan las pruebas de saldos correspondientes para verificar que todo esté de acuerdo al establecido. Entonces nosotros básicamente cierran los estados financieros y nosotros tenemos un periodo muy corto que es de enero antes de la asamblea para nosotros terminar de evaluar esos estados financieros. Entonces no puede llegar el 1 de marzo y nosotros como que venga para firmar los estados financieros donde no se han hecho las pruebas suficientes para decir que esos estados financieros se ajustan a la realidad y que cumplen con toda la normatividad vigente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que desde la clase pasada que estuvimos hablando de los cargos de las funciones del auditor, tengo una duda. ¿Del auditor o del revisor fiscal? Del revisor fiscal, perdón. Profe, lo que pasa es que usted sabe que cuando una empresa deja de existir, pasa de estado de disolución a liquidación y luego a cancelación, ¿cierto? Y deben indicar que no existen remanentes. Entonces, si no existe una remanente, la persona puede, o sea, la sociedad puede liquidarse automáticamente. Pero, ¿qué pasa si la empresa oculta ese remanente? O sea, le tenían pendiente unos pagos a un trabajador y decidieron liquidar y la empresa. O sea, primero estaba activa y a los 2 meses decidieron pues decir en un acta de que la empresa ya no estaba funcionando y la disolvieron, la liquidaron y la cancelaron de un 2x3. ¿A quién entrarían a como no hicieron nombramiento de liquidador, sino lo hizo el mismo revisor fiscal?
revisor fiscal es la persona que va a responder ante la demanda o es el representante legal. Ahí sí que no, Te no cuento que sé, ahí tienen no tengo muy responsabilidad, claro. tienen responsabilidad los dos, tanto el representante legal como el revisor fiscal. La responsabilidad es de los dos. Ok, o sea que pueden quitarle la tarjeta profesional. No, no es que puedan quitarle la tarjeta profesional, porque tú sabes que para que esto se dé tiene que haber una denuncia, ¿verdad? Y tiene que haber lógicamente una investigación. Después de dado estos pasos, a él sí lo pueden suspender o le pueden sancionar o le pueden cancelar la tarjeta, dependiendo cómo evalúe el comité la falta, ¿bien? Pero de que hay una sanción, sí la hay, y es para los dos. Ok, y a pesar de, porque se supone de que en la reunión, antes de hacer la disolución y la liquidación, se tuvo que haber reunido con el revisor fiscal, el representante legal, ¿cierto? Correcto. Es que mira, en este caso el revisor fiscal, así diga que no estaba enterado, no lo exime de su responsabilidad. Ujú. Ajá. Ok. Eso era lo que quería saber. Listo, profe. Aquí, Muchas gracias. Voy, ok. mami, voy. Aquí les iba a mostrar el artículo que hablaba eh, del tiempo que hay que esperar cuando estás tú como contador y te nombran revisor fiscal, pero creo que no lo tengo acá. Vamos a buscarlo en la ley 43 para mostrárselos. Bien, en el artículo 48 de la ley 43 dice que el contador público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o contratistas a las personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o revisor fiscal. Ese es un artículo que hay que tener mucho cuidado con ese artículo. El artículo 48, si quiere búsquenlo, artículo 48 de la ley 43 del 90 y el artículo 51. Se los voy a escribir por acá para que lo lean y siempre lo tengan presente. Listo. Listo. Bueno, Jaime, dale. Puedes compartir. Jaime y Sandra están por acá. Sí, profe, en un momento. Sí, profe. ¿Quién va a compartir, Jaime o Sandra? Yo. Ok. ¿Me confirma? Ya se ve. Sí, yo lo estoy viendo. Los compañeros lo ven. Yo sí. Sí. Sí, Ok. profe. Sandra, empieza, tú dices. Hola,
Listo, Jaime. Pasa a la siguiente hoja y pues puedes poner la presentación desde ya. Bueno, lo importante que de pronto en estos momentos quiero que hagamos es que, bueno, para traer a explicar qué es la auditoría externa y la auditoría interna, de pronto quiero que hagamos un recorderis como tal, qué es la auditoría. La auditoría es un sistema de control e inspección que se da dentro de una empresa de cualquier sector o actividad con el fin de mejorar los procesos. Pero pues hay dos tipos de auditoría, la auditoría interna y la auditoría externa. La auditoría interna es un sistema de control interno dentro de la empresa que consiste en el conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización concreta para proteger su activo, minimizar riesgos e incrementar la eficiencia de los procesos operativos, optimizar y rentabilizar la eficiencia del negocio. En definitiva, el negocio, perdón. Hay que aclarar que la auditoría interna, por lo general, pues la hace un empleado, el cual tenga conocimiento de los protocolos, procesos, políticas de la empresa y pues que por lo general tenga experiencia en el cargo que se pretenda auditar o en el área que se pretenda auditar. Como tal, el objetivo es apoyar a los miembros de la organización en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, calificando, evaluando la eficiencia, la transparencia en los procesos. Adicional a ello, pues la auditoría interna en una empresa, su función principal es evaluar de forma permanente el funcionamiento de los controles internos establecidos por la administración, recomendar medidas que permitan una mayor efectividad diariamente, examinar un grado de cumplimiento para los objetivos y políticas, así como las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Cabe recordar pues que la auditoría interna como tal la hace una persona pues que la administración la administración la decida escoger como esa persona o ese usuario, el cual sea como ese eje para internamente vigile que todos los procesos estén haciendo a cabalidad. En cuanto a la auditoría externa, la auditoría externa es examinada y evaluada por una persona externa a la empresa, un contador, el cual va a dar fe pública de que los estados financieros de la empresa cumplan y lo que se esté indicando de su propio criterio. Entonces, el tipo de contratación en la auditoría externa no sería un contrato laboral como lo hacen en la auditoría interna, sería un contrato civil, porque pues es una persona que va a ir a la empresa pues por un determinado horario que él determina o él establece como para poder obtener las respectivas pruebas o las respectivas informes para él poder dictaminar que la información en los estados financieros es la correcta. Esta persona en la auditoría interna cuenta con la fe pública, o sea, puede dar fe pública. En cambio, acá en la auditoría interna no lo puede hacer porque, pues, debido a lo que está haciendo, está de manera inhabilitada porque no tendría libertad en criterio, porque de pronto puede haber como que sí, pues como tal no tendría libertad en criterio de lo que se esté presentando. El objetivo principal de la auditoría externa es
buscar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los estados financieros, que tengan soportes de los expedientes, documentos, que toda la información que se esté indicando en esos estados financieros sea una información veraz, porque pues estos dictámenes que él dé van a ser suministrados a terceros. Y pues la auditoría interna como tal, el informe que el auditor o la persona que la administración determine que va a llevar ese cargo realice, no, pues ese informe como tal, él no va a ser suministrado a terceros, sino que va a quedar internamente en la administración como finalidad de mejora en los procesos. Yo creería, Jaime, que ya yo terminé. Jaime, no sé, profe, si podamos dejarle esta diapositiva a los compañeros para que la compartan en Team, pero no sé cómo sería en el archivo. Tienes que colocarla en archivos. Sí, se cuelga en archivos. En el equipo, o sea, donde tenemos el equipo, ahí hay una parte que se llama archivos, ahí lo cargas. Tú sabes que hay una pestaña que se llama general, después viene publicaciones, después viene archivos. Ahí es donde lo vas a cargar. Ok. Entonces lo podemos dejar ahí. Listo, sí. Eso era lo importante que de pronto quería indicarle a los compañeros de cuáles eran las diferencias entre la auditoría interna y la auditoría externa. Bien, Sandra, antes de que Jaime va a continuar con ya el concepto de revisoría fiscal. Antes de que Jaime continúe, yo quiero que te ubiques en la primera diapositiva donde recordábamos lo que era una auditoría, porque me imagino que Jaime ahora con ese concepto pues va a conceptuar lo que es la revisoría fiscal. Entonces, Sandra definía esta auditoría como un sistema de control e inspección que se da dentro de una empresa de cualquier sector de actividad con el fin de mejorar los procesos. A mí me gustaría que en este repaso incluyéramos en este concepto de auditoría que la auditoría es un examen, que la auditoría es una evaluación, que la auditoría es una inspección, es una constatación, ¿verdad? Y siempre que vamos a evaluar, examinar, vamos a evaluar hechos que ya están predeterminados dentro de la organización, es decir, ya están preestablecidos, ya están, ya se están desarrollando en el ente. Entonces, nosotros como auditores lo que vamos a hacer es evaluar esos hechos, compararlos de que están establecidos dentro de la organización, ok, vamos a ver si los aplican tal cual como están preestablecidos. Entonces, básicamente esa auditoría que nosotros hacemos es esa evaluación de esos hechos predeterminados. Lógicamente que el concepto, claro, ha ido evolucionando y Sandra lo incluyó aquí en su concepto y en su resumen, que dice que es con el fin de mejorar los procesos. Hoy en día, ustedes ven que las auditorías ya no son esas auditorías como antes, que eran persuasivas, que era básicamente de temor. No, ya el auditor llega en una actitud más amigable, que lo que se quiere es apoyar a la consecución de los objetivos de la organización. Claro está que se tiene que evidenciar y se tiene que presentar el informe de lo que se encuentra tal como se encuentra, ¿verdad? No se va a alterar nada de lo que no se está desarrollando, simplemente se va a informar. Pero todo esto va a apuntar es a la mejora de los procesos y a la consecución de los objetivos de la organización. Bien. Listo. Basado en lo que dice la profesora, entonces vamos a hablar un poco, a recordar un poco lo del tema de la revisoría fiscal. Si bien es cierto y recordamos clases anteriores, la revisoría fiscal, para nuestro caso particular colombiano, sabemos que es una figura que se creó aquí en Colombia solamente como organismo de control y que está definido pues básicamente en el Código de Comercio, en su artículo 203. La revisoría fiscal representa la expresión máxima de la contaduría pública.
en Colombia y se encuentra perfectamente regulada por el Código de Comercio, como se le dijo anteriormente, que está establecida como órgano de control y vigilancia de las empresas de ciertas características. En este caso, la 203 o el artículo 203 del Código de Comercio señala las sociedades de tipo por acciones. Podemos establecer de que las sociedades por acciones que se manejan aquí en Colombia son las de sociedades anónimas y las sociedades por acciones. Las sucursales con compañías extranjeras y las sociedades en las que por ley o estatutos la administración no corresponda con todos los socios cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos en la administración que representen no menos del 20% del capital. A ver, estas sociedades que acabo de mencionar siempre deben nombrar revisor fiscal sin considerar su patrimonio ni ingreso, o sea, porque por ley tácitamente están establecidas, cosa diferente que pasa con otros tipos de sociedades como las SAS, las cuales, si bien es cierto, dice que son por acciones, esta no le aplica el artículo 203 porque el artículo 28 de la ley 1258 del 2008 establece que las SAS tendrán revisor fiscal solamente en los casos que se consideren el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 que ahorita mencionábamos y que ahorita más adelante se los voy a ir mencionando. Los objetivos de la revisoría fiscal básicamente es tener el sistema de información financiera que esté básicamente. Jaime, se entrecorta tu audio. Creo que tienes el micrófono cerrado. Sí, se cierra. ¿Hasta dónde escucharon? Disculpe, porque iba a medir. Inicia desde los objetivos de la revisoría fiscal, okay. Por favor. Ok, listo. Los objetivos de la revisoría fiscal se centran básicamente en sistema de información financiera, la cual es los estados financieros que básicamente la revisoría fiscal tiene como propósito o objetivo, y es dar un dictamen de ellos, o sea que tienen que estar básicamente cuadrados, que esté toda la realidad económica del ente basado en los procedimientos que tenga la empresa, de su sistema de control interno, que es básicamente lo que está debajo de él, o sea, todos los procesos que se lleven a cabalidad, el proceso de facturación, el proceso de contabilización de costos, gastos, que todo esté acorde a las normas que se establezcan, para así tener el cumplimiento del objeto social de la empresa y pueda cumplir con todas sus responsabilidades, tanto contables como fiscalmente hablando. ¿Ya? Eso en el tema de cumplimiento de la normatividad aplicable. El objetivo de la revisoría fiscal cumplen una función social ya que puede afectar a terceros. ¿En qué sentido? De que si yo hice una transacción con una empresa X y no reporto las cosas como son, estoy afectando tanto puede ser los ingresos, patrimonio, dependiendo del tipo de cuenta que se afecte, a los estados de una empresa con la cual haya hecho transacción, como en sentido inverso. Entonces es menester de que todos los contadores que hagan la función de revisor fiscal tengan todas las herramientas que se establecen en norma para tener un control eficaz de la información que se maneja. Por consecuencia de ello, la revisoría fiscal es la institución que se llama brindar confianza al público en general, basado en todos los objetivos que ella tiene preestablecidos o predeterminados para la función de la auditoría que se le establezcan previa a la revisoría fiscal de todo lo que se hizo en el proceso, ¿no? Hay algo importante con respecto a cómo se elige el revisor fiscal, y esa es entraría pues dentro de las diferencias que tiene entre la revisoría fiscal y la auditoría externa, que son muy asemejadas, pero tienen ciertas diferencias, ¿no? Una de ellas es el origen del nombramiento. Para revisoría fiscal es de carácter obligatorio en las sociedades anónimas, como se dijo inicialmente en el artículo 203 del Código de Comercio. Y en la auditoría independiente el nombramiento es voluntario en cualquier tipo de persona jurídica o natural, generalmente por necesidad de servicio, porque así lo establece la ley. Ahora, hay otra diferencia y es la responsabilidad por el trabajo y por el dictamen. En la revisoría fiscal, una sola persona natural en su ausencia no hay quien la sustituya, a excepción de su suplente.
el cual es nombrado en idénticas circunstancias que el principal. En la auditoría externa, generalmente son varios los profesionales de la contaduría asociados mediante una persona jurídica colectiva y su vínculo en un contrato civil. Un contador público puede ejecutar en forma personal la auditoría en forma externa y su vínculo también será civil. Yo no sé si los que pues estén laborando actualmente se han dado cuenta en el RUT de las empresas que manejan en la hoja 5 específicamente el RUT, que es donde está la parte del contador y revisor fiscal. Por eso el ente, la administración tributaria, pues pone que si es una persona natural, usted le pone la cédula en la parte de arriba y abajo, si esa persona o ese tercero está actuando a nombre de una empresa, o sea, pongamos el ejemplo de KPMG, estas empresas de auditoría o de consultores externos, lo nombran a él como representante, tienen que ir a responder tributariamente o fiscalmente hablando la persona que delega el tercero que está establecido pues en el RUT, en su hoja 5. Otra de las razones o otras de las diferencias es la independencia profesional. En la revisoría fiscal la independencia tiene limitaciones por el hecho de que al permitirse su reelección se puede crear un conflicto de intereses entre los resultados del examen y que se originan dentro de la práctica de los revisores fiscales, que olvidan su función de control, lo que ha llevado al desprestigio de esta figura y a dos de sus crisis o a sus crisis en la entidad financiera, ante las entidades financieras. La ley permite la relación pero, de... Jaime, disculpa, pero ese no es el deber ser. No, es por eso le estoy diciendo... Ese no es el deber ser. Porque si es por todo lo que nos entrega la ley a nosotros los revisores fiscales, dice que básicamente nosotros la independencia es absoluta. O sea, nosotros tenemos independencia absoluta para opinar, para dictaminar, para evidenciar, para informar, etcétera, etcétera. Sino que hay condiciones como las que tú estás nombrando que pueden sesgar el informe final del revisor fiscal, pero eso no es el deber ser. El deber ser es que nosotros tengamos esa independencia mental total, absoluta. Sí, pero eso es en el caso de la revisoría fiscal. Por eso estoy hablando de que una de las diferencias que se presentan normalmente entre eso y la auditoría externa, ¿ya? Esa que usted menciona se presenta más que todo en las auditorías externas y por lo que consecuencia es libre de sesgo y la independencia que puede tener el revisor fiscal a la hora de tomar las decisiones o el estado financiero o el informe final que haya de los estados financieros o los balances que entregue la empresa, ¿ya? Eso es a lo que pronto iba a llegar con este tema, ¿ya? La firma que se usa en el dictamen, en la revisoría fiscal, la firma es autógrafa y de persona natural, contador público. En la auditoría externa, la firma autógrafa de una persona natural, contador público, generalmente a nombre de la persona jurídica, o sea, hace parte de la empresa. Aquí es donde tenemos el libre sesgo entre un auditor externo y un revisor fiscal que puede tener independencia a la hora de firmar los balances. Otra cosita que les quería comentar aquí es esto de acá, que es las entidades obligadas a tener revisor fiscal por el monto de sus ingresos, que se mencionaba ahorita, y que la ley 43 lo sanciona así en su artículo 13, que dice: será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza. Ojo, aquí ya no están simplemente liberándolo de sesgo, sino que están metiendo todas las sociedades comerciales siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, ¿ya? ¿Cuáles son esos requisitos? Cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos y o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos. Ojo que aquí tenemos un y o, es una disyuntiva, o sea, una no es excluyente de la otra. Si cumples por lo menos una de las dos, te vas a tener responsable de tener revisor fiscal, ¿ya? Entonces, si aquí tenemos la tabla, por ejemplo, la del año 2021, el monto de los ingresos el año inmediatamente anterior, hay que aclarar que el monto de los ingresos del año anterior hay que tomar el salario mínimo del año anterior, o sea, del año 2020,
que estaba creo que en 905.687 por 3.000 salarios mínimos. Eso me da el monto de ingresos de 2.633.409.000 pesos en el tema de ingresos. Y en monto activo daría un total de 4.389.015.000 pesos por el tema de activos. Eso hablando en temas del año 2020, ¿no? Tomando referencia el salario mínimo del año 2020. A ver, hay también que tener en cuenta, esto solo uno lo puede tomar de los estados financieros que haga la empresa en el año 2020, porque obviamente fiscalmente hablando todavía no habría una declaración actualmente para definir cuántos montos o cuántos fue el ingreso que tuvo durante su año anterior, aunque se podría deducir de los 6 periodos de IVA o de los 3 periodos cuatrimestrales de IVA que tenga la empresa en su año anterior, porque todas igualmente tendrían que declarar el último periodo en enero. ¿Ya? Entonces uno sumando los ingresos, uno más o menos sabe si en el 2021 le toca tener pues revisor fiscal. ¿Ya? Hay que tener en cuenta también de que si cumples estos objetivos o cumples una de estas condiciones, perdón, y estas no las llevas a cabalidad, pues te estás incurriendo en una sanción por parte de la administración tributaria, en la cual habla, aquí les voy a compartir, tanto para la empresa como para el revisor, esto es importante. Hablando de las sanciones que estaba hablando la profesora ahorita. Por ejemplo, estas, no sé si ya la están viendo, son las sanciones que establece el Estatuto Tributario para aquellas personas que, teniendo la obligación de tener revisor fiscal, no apliquen la norma. Por ejemplo, la multa anual equivalente al 20% de la sanción impuesta por el contribuyente sin exceder las 4.100 VTs. Por el año 2020, que estaba en 35.607, la multa estaba o no podía exceder pues los 145.989.000 pesos para el revisor fiscal que conozca las irregularidades en la contabilidad o en las declaraciones de su cliente y no efectúe las salvaguardas correspondientes. Artículo 658, raya 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, hombre, voy a realizar mi declaración de renta, IVA o retención o cualquiera, y yo detecto una irregularidad y no la pongo en las salvedades, porque cabe aclarar, los que hayan tenido contacto con las declaraciones tributarias, en la parte baja, ahí tienen unas excepciones para el revisor fiscal, en la cual ellos pueden colocar las irregularidades que hayan encontrado o salvaguardando, como quien dice, su nombre. Cosa de que si él lo firma con esa novedad, cosa que cuando la administración tributaria se dé cuenta, bueno, listo, ya él lo había dicho, entonces la sanción va para el representante legal de la empresa por ser socio principal de la empresa, o sea, representante de la empresa. Ahora bien, esta también conlleva multas hasta de 590 VT, en el caso del 2020, que serían 21.008.000 pesos, para la sociedad de contadores, o sea, la que estábamos hablando ahorita, la que, por ejemplo, si KPMG Auditores contrata a Jaime Jiménez para una auditoría y KPMG se da cuenta de que él hizo una irregularidad y aún así le permitió firmar, estos hechos dan también a una sanción esta que pueden estar viendo ustedes aquí de 21 millones de pesos que se contempla en el artículo 659 del estatuto. Esta también hay otra multa o suspensión de cancelación de la inscripción profesional según la gravedad de la falta.
para el contador, auditor o revisor que lleve contabilidades, elabore estados financieros o emita dictámenes contrarios a la realidad que se haya servido de base para elaborar las declaraciones. Todo esto está también contemplado en el 659. Y la suspensión de la facultad para firmar las declaraciones tributarias y certificar estados financieros y demás pruebas con destinos a la DIAN para el contador, auditor o revisor que firme la declaración con una inexactitud superior a las 590 VT, que la vemos aquí en el punto 3, es de 21.008.000. Cuando esta haya sido originada un mayor valor a pagar o menor saldo a favor, de acuerdo al artículo 660. Hay que aclarar también de que esta suspensión de la que trata el punto 4, cuando la DIAN verifica de que es por primera vez, se le suspende por 2 años. 1 año, perdón, la segunda por 2 años y la tercera ya definitiva, o sea, no puede firmar ninguna declaración. Cosa de que si nosotros en la administración nos damos cuenta de que firmaron una declaración un contador sancionado y que no debía hacerlo, obviamente se le saca un autodeclarativo de la declaración tributaria que hayan presentado y se entiende como no presentada y le tocaría liquidar. Sanción de extemporaneidad, intereses de mora y todo lo que acarrea esto que acabamos de hablar ahorita con el profesor Cástulo, que se ve en el artículo 641 del estatuto. Entonces, más o menos, eso es a grosso modo lo que se ve fiscalmente, también en temas de sanción para los revisores fiscales y los representantes legales de la sociedad. Así que, gracias por la atención. Eso es todo, profesor. Bueno, no, interesante. La verdad, no se me vayan a asustar con todas estas sanciones a las que podemos en un momento determinado estar inmersos. Aquí lo importante es realizar el trabajo lógicamente con mucha responsabilidad y sabiendo qué se hace en el trabajo como tal que desarrollamos cada día. Miren que es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos como revisores fiscales y por eso yo digo que dependiendo de la responsabilidad, así va a ser los honorarios que uno debe colocarle a su trabajo. O sea, uno no está para regalar trabajo y sabiendo con todas las responsabilidades que tenemos encima. Entonces, esto hay que seguirlo discutiendo, esto hay que seguirlo conversando, porque ustedes están en este proceso de formación y que no vaya a ser por desconocimiento que incurramos en errores o en faltas que de verdad se pueden evitar. Entonces, mañana vamos a continuar con el tema de lo que tiene que ver con la obligatoriedad, que aquí a grosso modo Jaime tocó unas empresas que están obligadas, pero el grupo correspondiente pues ya va en detalle a mencionar todas las organizaciones que están obligadas a tener revisor fiscal y básicamente vamos a hablar un poco de las funciones. Y también vamos a hablar de las inhabilidades e incompatibilidades. Entonces mañana seguimos con estos temas. Gracias Jaime, gracias Sandra, por favor dejan el archivo en Team para que los compañeros tengan acceso a ellos y la última parte también Jaime, la de las sanciones. Listo, por favor. Listo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes. Descansen.